Vamos a hablar hoy de un tema que tiene que ver con el estrés. Un poco ayer lo que hacemos es hablar de enojo, hablar de tristeza. Hoy vamos a hablar de miedo y sus amigos, que otra vez nos intentan preparar para una situación que podría poner en peligro nuestra vida. En términos del contexto académico, tal vez un examen no pone en peligro mi vida, no voy a morir después de un examen, pero sí es vivido como si repruebo ese examen va a tener un impacto muy importante en mi trayectoria académica, y sabemos que el elegir a un maestro sí puede tener un impacto diferente en lo que yo aprenda, porque puede ser que sea la única oportunidad de estar en contacto, en el caso por ejemplo de la carrera de psicología, con un área, por ejemplo el área educativa, que nunca más puede ser que no haya oportunidad de revisarla, o con el área organizacional, con un cirujano que sea experto en una técnica o que sea experto en algún trastorno. Entonces, sí, cuando eres estudiante es difícil explicarle a tu cerebro y a tu cuerpo que no es de vida o muerte un examen, un extraordinario, el hospital a donde vas a estar en el servicio social o en el internado, pero nuestro cerebro, que sigue siendo bastante cavernícola, lo vive como una amenaza. Y entonces ya no solamente puede ser miedo, del que queremos hablar un poco hoy, sino que se convierte en otras cosas mucho más intensas y que ya no funciona esa emoción para nada más notar y poner un límite, sino que a veces nos paraliza y nos impide aprender, porque se convierte en ansiedad, se convierte en terror, se convierte en pánico, se convierte en no poder dormir un día antes que me toque exponer, quizá incluso se convierte en mucho miedo para poder participar, que incluso 2 horas de clase estoy muy nervioso y ni siquiera logro participar, alzar la mano, que tal vez nos ha tocado a muchos estudiantes que una exposición representa un evento tan estresante que se salen del salón corriendo, y algunos estudiantes que exponerles implica el primer episodio de uno de los trastornos que es más desagradable, que son las crisis de angustia o los ataques de pánico. Entonces, el miedo anda por ahí en los salones de las universidades y también anda en las materias aplicadas, en el trabajo de campo, cuando atienden a un paciente. Entonces, es muy importante hablar del miedo y de notar cuando el miedo se vuelve excesivo, se vuelve desproporcionado, nos impide funcionar, nos empieza a quitar las cosas que son nuestros factores protectores, el sueño, la alimentación, que nos impide disfrutar esta experiencia de estar en la universidad. Entonces, vamos a hablar que el miedo, la ansiedad, tienen algunos trucos y que vamos a intentar hablar de la parte de los síntomas físicos que causa la ansiedad y el miedo, pero también vamos a hablar de que tiene algunos trucos en términos de cómo se nos mete en lo cognitivo, en los pensamientos, ¿no? Y en las conductas. Entonces, si les parece bien, yo preparé una lista he ido construyendo de palabras clave o de estrategias que hace el miedo y que hace la ansiedad, y que pues otra vez quiero que esta semana empiecen a notar si pasa eso con ustedes, en qué situaciones pasa, y si pueden recuperar el ejemplo donde hicieron las nubecitas el primero o segundo día, en donde estaban muy estresados, si ese estrés ya no solamente era un estrés negativo, sino que también tenía un componente importante de miedo, de terror, de pánico o de ansiedad, ¿de acuerdo? Entonces, pues, ¿qué pasa? Hablamos del ejemplo del perro y el gato, donde se nota muy claramente que el gato tiene una cuestión conductual y una cuestión física. Yo invento en ese ejemplo que también tiene una parte cognitiva en donde tiene que verificar sus habilidades contra las del estresor, si ataca o huye, pero que a veces se puede quedar congelado, como cuando te entregan un examen o cuando te dicen pasa al frente y a ver, cuéntanos todo el capítulo, haznos un resumen. Entonces, la ansiedad de manera general es un constructo que incluye al menos 5 o 6, sí, más o menos 5 o 6 maneras de ponerse muy nervioso, que son cualitativamente distintas, digamos, ¿no? Entonces, tener ansiedad puede ser algo que puedes más o menos manejar. Por ejemplo, cuando tienes un miedo muy intenso a algo, un miedo a un animal, un miedo a una situación, por ejemplo, los rayos
las alturas, los elevadores. Entonces, mientras no hay elevadores o mientras no haya tarántulas o ratas, pues la pasas más o menos bien en la vida. Si vas por el mundo bastante atento a lo que le tienes miedo, entras a un lugar checando si no habrá ese estresor, si sale en la televisión, le cambias, si hay una fiesta donde hay un peligro de que haya por ahí cucarachas, pues obviamente te sientas en un lugar lejano, etc. Tratas de no subirte a los elevadores, subes las escaleras, tratas de no andar en los puentes muy altos, en lugares muy abiertos. Entonces, cuando tienes un miedo muy intenso, pues más o menos puedes ir surfeando por la vida, evitando esa sensación que es muy desagradable, porque no solamente te da miedo la rata, sino te da mucho, es muy desagradable lo que sientes cuando ves la rata, ¿no? Entonces, hay personas que evitan esa sensación tan desagradable, no solamente el estímulo. En la universidad no hay tantos alumnos que nos busquen porque tienen un miedo desproporcionado como este. De hecho, se esperaría que cuando vas a la escuela primaria es cuando más información recibes sobre los peligros potenciales. Entonces, en el preescolar eres muy relajado, no te dan miedo muchas cosas, excepto los ruidos fuertes, separarte de tus papás. Pero hay miedos por edades, ¿no? Entonces es normal que tengas miedo en la primaria al principio, quizá por ejemplo, otra vez a los ruidos fuertes, a separarte de tus padres, otra vez está ahí la crianza, el contexto, pero se espera que esos miedos se vayan corrigiendo. Incluso, por ejemplo, es normal que a los 8 años, pues muchos niños le tengan miedo a los monstruos, a los payasos, a los seres fantásticos, pero ya para los 12 años eres capaz de distinguir entre la probabilidad y la posibilidad, y entonces dices, ok, sí es posible que una tarántula o una anaconda, como la de la película, tal vez se coma a una persona entera. Podemos ver en Facebook, yo esta semana vi un video de un super lagarto que salió en un campo de golf en Florida, que parecía casi mini dinosaurio. Entonces puedes aprender que, claro, sí existen esos animales, claro que te podrían matar, un cocodrilo, ¿no? Te podría matar, pero es muy poco probable que en la fiesta sacaran algún cocodrilo, ¿no? Y que nadie se diera cuenta y que yo me lo encontré solo, porque puedes tener la información suficiente, conoces los riesgos y entonces también entiendes que en ciertos lugares del mundo hay estos cocodrilos, en otros no hay, etc. Entonces para los 12 o 13 años ya más o menos esperaría que no tuvieras un miedo muy intenso a algo o que ya lo hubieras superado. Probablemente tú mismo, a través de que ya tuviste varias experiencias, te mordió tal vez un perro, pero tienes que seguir conviviendo con los perros y los superas, ¿no? Entonces, las fobias, los miedos muy intensos en la universidad o en el contexto del aprendizaje en general no causan muchos problemas a los estudiantes, como otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la ansiedad. Por ejemplo, les decía, hay esta cuestión de los ataques de pánico, que son episodios muy desagradables, porque en 15 minutos sientes a veces que te mueres, te late el corazón muy rápido, te mareas, se te duerme o sientes cosquilleo en alguna extremidad. Hay personas o hay estudiantes que sienten que se van a desmayar. A mí me tocó una estudiante que cuando venía en el transporte tuvo una primera crisis de angustia o un ataque de pánico, tenía una semana muy complicada de examen, estaba muy preocupada, le tocaba exponer ese día, se me subió al metrobús, había demasiada gente, ella empezó a sentir que se ahogaba, que no podía respirar, vino, le fue muy mal en su exposición y ya no pudo tomar el metrobús de regreso, entonces tuvo que tomar una ruta muy larga para compensar que el metrobús era mucho más rápido. Y a partir de ese día empezó a evitar el metrobús, tomar rutas muy largas que causaron que empezó a llegar tarde y a perderse la primera materia hasta que hubo un día en que ya ni siquiera quiso tomar esa ruta larga y la historia terminó en que tuvo que abandonar el semestre porque empezó a presentar síntomas de pánico. Entonces es muy desagradable. Veíamos que los trastornos más frecuentes en la población mexicana son consumo de alcohol por un lado, depresión, y hoy vamos a estar hablando de los que tienen que ver con la ansiedad. Entonces, muchas personas no saben que afortunadamente es un trastorno que tiene un tratamiento bastante efectivo, bastante breve, que muchas de las veces se relaciona con esta cuestión que decíamos de estrés porque los alumnos viven 3 o 4 eventos muy estresantes, los afrontan bastante bien y de pronto hacen un síntoma como este. Entonces, tener una crisis de angustia primero es bastante sorprendente porque cuando tú corres una carrera o maratón, te agitas porque, vamos a empezar, inflas muchos globos para una fiesta y te mareas.
no te sorprende porque te das cuenta que acabas de inflar muchos globos y entonces te tienes que sentar y le dices a alguien más, a ver, tú sigue porque ya me cansé y puedes continuar, no te asustas, pero cuando tú de pronto estás en el metrobús o estás en el salón a punto de exponer y empiezas a sentir opresión en el pecho, cosquilleo, mareo, no sabes si te vas a desmayar. A veces hay personas que estas crisis de angustia les ocurren en lugares cerrados y se mezclan con un poco de claustrofobia. Entonces empiezan a sentir qué me está pasando. Hay personas que incluso sienten que es como un infarto, ¿no? A diferencia de cuando inflas los globos, o por ejemplo cuando te pasa si estás dormido y te despiertas con todos estos síntomas, es muy angustiante. Empiezas a intentar hacer cosas como abrir la ventana, como abanicarte, como salir a caminar porque sientes que no jalas aire. Y hay personas que tienen estas crisis de angustia sin disparador aparente y de la nada, otras con un disparador. Entonces, hay muchos estudiantes por ahí que no saben que esto se puede tratar y que tiene que ver muchas de las veces con un estilo de afrontamiento dirigido a la solución de problemas y que se saltaron la emoción y que de pronto su cuerpo dice: estoy muy estresado, necesito hacer una pausa, he tenido 3 meses difíciles, y que pueden aprender cómo, por un lado, las estrategias de respiración y de relajación y cómo la hiperventilación hace que uno mismo, si está respirando muy agitadamente y de manera superficial, puede causarse un episodio de angustia, ¿no? Entonces, hay un tratamiento para eso. Normalmente cuando uno va a clases de educación física te piden inhala, entonces haces una respiración casi siempre torácica, a diferencia de lo que hemos estado aprendiendo aquí, que es la respiración diafragmática. Entonces, si el ejemplo más clásico, si tú pones a alguien y le pides a un alumno que respire durante 2 minutos lo más rápido que pueda, se va a empezar a marear, como cuando inflas globos, ¿no? Entonces, hay un tratamiento. No es muy bueno hiperventilar, porque empiezas a sentir cosas y porque tu cuerpo empieza a marearse, ¿no? A veces a oír un zumbido, a sentir cambios en la temperatura, ¿no? Y eso angustia a las personas, ¿no? Hay muchas personas que tienen ataques de pánico, pero no es el más frecuente, digamos, ¿no? Hay otra cuestión que tiene que ver con ansiedad, que es mucho más frecuente en jóvenes mexicanos, particularmente en varones, y que sería más frecuente de encontrarse en un contexto universitario, que es la fobia social. Es este miedo muy particular, en donde casi a todos nos da cierto estrés entrar a un nuevo grupo, iniciar una conversación, conocer a alguien nuevo, participar. Quizá a veces también nos pone un poco nerviosos tener que pasar al pizarrón, escribir. Tal vez a algunas personas les causa incomodidad ir al baño de la universidad, comer delante de alguien más, etc. Pero hay un grupo de personas, particularmente les decía los varones, que esta incomodidad no solamente es incomodidad, sino también puede ser no timidez, sino ya algo que es bastante incapacitante y que causa un deterioro importante en las relaciones personales. Entonces, no es que el joven o el estudiante no le guste participar y prefiere siempre hacer ensayos o glosas, o el día que le toca exponer se enfermó. Lo que pasa es que hay muchos más hombres que les cuesta mucho trabajo, les gustaría pasar a exponer, les gustaría ser populares, les gustaría poder iniciar mucho más fácilmente conversaciones con el mismo sexo, con el sexo contrario, para inclusive empezar relaciones románticas, amorosas, pero la ansiedad que le genera esto de la interacción es a veces necesidad incapacitante, ¿no? Entonces son jóvenes que, les digo, es muy frecuente en la población mexicana en particular, la pasan muy mal, y muchos de estos jóvenes, cuando se enfrentan, por ejemplo, a un plan de estudios que les requiere mucha más participación, discusión y análisis que trabajos por escrito o exámenes departamentales, puede ser un factor de riesgo para abandono escolar, porque su desempeño académico está totalmente ligado a su dificultad para interactuar en el equipo, participar, exponer, etc. Entonces, hay que estar atentos porque estos jóvenes estudiantes, además de la fobia social, empiezan a generar muchas de las veces síntomas de depresión,
porque pues la universidad, decíamos en la primera clase, es una época recordada por muchos, por una época de muchas fiestas, de mucha vida social, de tener varias parejas, muchos, cifras a nivel nacional, el debut de la vida sexual casi siempre es en la prepa, pero casi siempre empiezan a tener una vida sexual mucho más importante en la universidad. Pero cuando tú tienes una gran dificultad para interactuar con los demás, para iniciar conversaciones, conocer gente, que te inviten a las fiestas, que puedas bailar, que puedas contar un chiste, etc. Eso definitivamente impacta tu emoción y son jóvenes que muchas de las veces tienen una cuestión dual, ¿no? De una fobia social y síntomas de depresión. Entonces, vamos a ver en este curso que el viernes, ustedes no solamente en ustedes mismos, pero pueden aprender a detectar cuando un compañero tiene grandes dificultades y justo estos chicos que tienen fobia social o estas chicas difícilmente se acercan a pedir apoyo profesional. Entonces, alguien como ustedes podría intentar detectar un caso y no pueden hacer terapia de ninguna manera, pero un guardián, que es lo que veremos el viernes, sí puede aprender a motivarlo y acompañarlo a recibir apoyo profesional. Porque les digo que la fobia social muchas veces impacta en el rezago y en el abandono escolar, ¿no? Entonces, ese es un trastorno que tiene que ver con miedo, que se convierte ya en ansiedad y que impacta de manera muy importante el desempeño académico de los estudiantes. Hay otra cuestión que tiene que ver con el miedo, con la ansiedad, que son algunos estudiantes que, si ustedes comparan en términos de si hay 40 estudiantes por salón, digamos, puede ser que haya uno o dos quizá. Los trastornos de la ansiedad se dice que se distribuyen más o menos el 15% de la población, entonces pensemos si en un salón hay 40, más o menos cuántas personas presentarían síntomas de ansiedad. Y es fácil notar cuando hay alumnos que se preocupan mucho más que el resto de los alumnos y se preocupan por muchas cosas. Entonces, ayer hablábamos de una distorsión que es generalización. Entonces, que tenemos, por ejemplo, con base a un hecho, creemos que todo funciona así. Entonces, este trastorno de la ansiedad se llama así, trastorno de ansiedad generalizada. Son jóvenes y ahora la cifra tiene que ver más con mujeres que se preocupan por muchas más cosas todo el tiempo. Entonces se preocupan por las cosas que pasan en la casa, se preocupan por las cosas que pasan en la escuela, se preocupan por el futuro, se preocupan por el país. Todos, en términos de una cuestión evolutiva, pues siempre estamos atentos de, por ejemplo, me parece que el lunes que hubo un accidente aéreo, todos obviamente nos preocupan el cambio de gobierno, nos preocupa el nuevo plan de estudios, pero no tenemos 2 o más horas al día que estamos muy preocupados y estamos checando, verificando, haciendo planes por si las cosas se complican y tenemos dificultades con el sueño y con otras áreas de la vida. Entonces, esta cuestión me gustaría que ustedes pensaran si el hecho de que hayan venido al taller o los que nos están viendo podrían hacer un ejercicio de autoevaluación y pensar, a ver, en comparación con mi familia, en comparación con mi salón, en comparación con los de mi equipo, ¿seré yo una persona que tiende a preocuparse mucho más que las demás? Y además hay muchas cosas que me preocupan, no solamente lo académico, me preocupan, necesidad 5 o 6 temas, lo laboral, lo académico, lo social, la salud, etc. Y esto afecta a mi vida, me quita más de 2 horas diarias, impacta en lo laboral, en lo académico, en mis relaciones interpersonales. La gente de pronto se incomoda porque me preocupo demasiado, ¿no? Y disfruto mucho menos la vida que los demás. Porque estos podrían ser algunos unas señales de alerta o puntos clave para considerar si este taller es suficiente o yo tendría que trabajar mucho más en estas cuestiones que no podrán ser revisadas el día de hoy, que apenas van a ser 3 o 4 horas de hablar del tema, ¿no? Pero bueno, que al menos sepan que vamos a ver cuáles son los trucos que al menos estos 4 o 5 trastornos hacen en nuestra mente particularmente, para que nada más empiecen a intentar hacer algunos cambios durante este semestre, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta de lo que les acabo de platicar? ¿Nada? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué distingue la ansiedad así solita de un trastorno de ansiedad generalizada? Bueno, como te decía, la mejor manera, hay algún debate al respecto,
pero para ponerse de acuerdo los profesionales de la salud mental han tenido que establecer, a ver, cuando hablamos de este trastorno tenemos que describirlo de manera muy puntual y establecer cuáles serían los criterios para decir esto ya no es solamente estrés o esto ya no es solamente ansiedad por un examen, ¿no? Sino porque es un patrón consistente, porque ya pasaron cierto número de días o de meses en donde la conducta no cambia, no está asociada a un estresor muy importante, sino que continúa todos los días, casi todo el tiempo. Entonces, esa manera de intentar ordenar a qué le llamamos un trastorno de lo que no es el manual, ya sea el de la CIE-10 o el manual del DSM del que les platicaba un poco antes de los criterios. Entonces, cada criterio, cada trastorno tiene criterios diagnósticos, entonces la mejor manera de distinguir esto ya no es solamente ansiedad para mí, esto ya se convierte en un trastorno, y siempre regresando a lo que les decía, probablemente tengas antecedentes hereditarios, cuestiones de crianza, eventos sociales que no ayudan, ¿no?, a que mejores. Lo puedes revisar en ese manual. Nosotros seguramente en el curso podemos compartírselos y se los podemos hacer llegar. Entonces es mucho mejor cuando un equipo interdisciplinario salud te ayuda a hacer una muy buena evaluación, una historia clínica, y entonces decir, a ver, cumples con el criterio A, con el criterio B, con el criterio C, con el criterio D, ¿no? Y no es muy buena idea que ustedes se diagnostiquen por internet, sino que busquen, ¿no?, ayuda, ya sea en cualquiera de las estrategias de aquí, o que busquen directamente a la psiquiatra para poder decir, esto ya cruzó la línea entre un evento estresor típico, que ya había, o se espera que se corrigen en 3 meses, porque ya llevo más de 6 meses donde todo me preocupa en todas las áreas, causa un malestar clínicamente significativo, impacta lo social, lo académico, lo laboral, lo familiar, ¿no? Entonces, y también, para los que nos están viendo, no es tan común, pero existen instrumentos validados y confiabilizados para evaluar niños, ¿no? Porque también es importante que algunos de ustedes que están estudiando, bueno, todos carreras asociadas a la salud, pueden tener a un familiar o a un conocido que viene un evento estresante, pasa y sigue presentando síntomas, y será una oportunidad buena para detectarlo y canalizarlo y hacer una evaluación. En general, vamos a ver aquí con las estrategias que aprendamos que hay muchos alumnos que salen adelante solamente con un tipo de psicoterapia que es muy efectiva, que hay que trabajar mucho porque van a padecer probablemente, los que somos ansiosos, toda nuestra vida va a estar ahí la ansiedad, vamos a tener nuestras recaídas, vamos a tener épocas tranquilas, pero siempre vamos a estar pendientes de cuando viene un estresor, se activa más nuestro potencial ansioso. Pero muchos de nuestros compañeros o de nosotros mismos tal vez en algún momento necesitamos no solamente una muy buena psicoterapia, sino un tratamiento farmacológico que haga muy buena sinergia, ¿no?, para que estemos mejor. ¿Qué tan peligrosa es una recaída y esta puede terminar en otro tipo de trastorno? Pues como te decía, el problema es que cuando no se detecta a tiempo o no se atiende a tiempo, se puede combinar con otras cosas. No lo hemos dicho tanto, pero por ejemplo con la fobia social, algunos alumnos encuentran que las sustancias, o por ejemplo hablamos del estrés postraumático el lunes, les ayudan de alguna manera a tolerar los síntomas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer platicaba con una profesora sobre un alumno que después del sismo del año pasado, él vive en un lugar que su cuarto está pegadito al elevador del edificio, entonces todo el día y toda la noche el elevador funciona. Antes no era algo relevante para él, pero él tenía siempre una mesita de noche donde ponía agua y obviamente vibra la mesita, vibra el agua, y entonces a partir del temblor y que estuvo ansioso y que fue voluntario en los lugares donde hubo derrumbes, empezó a tomar un whisky todas las noches para dormir, y ya luego no nada más era uno, eran 2, porque el alcohol más o menos ayuda a medicar algunos síntomas de ansiedad. Entonces el problema es justo que estos trastornos, decíamos el lunes, pueden ser invisibles, no es tan fácil detectarlos como otras conductas, y especialmente los hombres tienen mayor riesgo de tener esta dificultad para decir, a ver, algo me está pasando después del temblor, o les es difícil porque también no tienen una cultura general de salud mental. A veces, por ejemplo, en las carreras de medicina no se tocan los temas de salud mental. Entonces empiezan a sentir esto de, he sentido presión en el pecho, he sentido adormecimiento, he sentido cambios en la temperatura, me dan ganas de ya no
transporte, cuándo voy a, no sé. Y entonces empiezan a probar, en vez de acercarse a pedir apoyo, sustancias, o empiezan a presentar síntomas de depresión. Y en casos muy graves podría pasar por su mente el suicidio, ¿no? Que es el peor desenlace de todos los trastornos mentales. Entonces, pues sí, la idea es intentar que este curso y que ustedes, que son un referente en sus alumnos, en su comunidad, en su equipo, tuvieran información para poder ayudarle a alguien a detectar para que eso no avance, porque si tú revisas las cifras a nivel mundial, es muy preocupante que en promedio un trastorno de que empieza a presentar datos, a que se evalúa adecuadamente, a que se atiende, a veces, o sea, la cifra más importante es que tardan hasta 8 años las personas en buscar ayuda. Entonces, es muy fácil poder creer que entonces empezó a presentar el síntoma, ya intentó terapias alternativas, alcohol, marihuana, ¿no? Y ya entonces cuando llega contigo trae no solamente la ansiedad, ¿no? Sino trae un problema de consumo de alcohol, trae una cuestión depresiva, puede ser en casos más graves que trae un intento suicida, y el pronóstico es peor porque trae muchas cosas más, ¿no? Y muchas ganas de terminar la carrera, ¿no? Nosotros nos han tocado estudiantes que han abandonado la carrera por fobia social, por ejemplo, y entonces pues son estos estudiantes que después no logran integrarse tampoco a una cuestión de trabajo y empieza a ser un problema familiar, ¿no? O son estudiantes que ya no pueden salir solos de su casa y que necesitan siempre estar acompañados, y la familia empieza a intentar hacer cosas muy complicadas para no dejarlo solo o para acompañarlo a la escuela, y entonces tiene que venir la mamá y se la pasa aquí toda la mañana para que él se regrese acompañado. Entonces empieza a causar muchos cambios muy estresantes, que a veces la familia se acostumbra y apoya y no busca ayuda, y a veces la familia no se acostumbra y empieza a haber un conflicto familiar importante porque no genera ingresos, porque hay que acompañarlo a todos lados, porque siempre se siente mal, ¿no? Porque le duele la panza, le duele la cabeza, ¿no? Hace muchos síntomas y todo lo que hay es ansiedad detrás, ¿no? Bueno, muy bien, entonces vamos a hacer una pausa y